Bien, como se ha dicho, hoy llegamos a la finalización de una serie acerca de las últimas horas de Jesús. Y para ello vamos a continuar con la lectura como texto base en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 en este caso, y leeremos los versículos del 1 al 8. Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8, que dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, han pasado muchas cosas en poco tiempo y todo por el apremio precisamente del día de reposo, del sábado. Con motivo de la fiesta de la Pascua, Jerusalén se encuentra llena de gente, de una multitud que ha llegado hacia ella, que han venido de todas partes, y en dicha ciudad, en Jerusalén, Jesús ha tenido varios encuentros. Uno con personas del Sanedrín, los cuales han provocado un primer desafío a Jesús, quien les ha confrontado con la parábola conocida del labrador. Sin embargo, no han tenido bastante con ello, que hay un segundo desafío, y el Sanedrín, o parte del Sanedrín, envían a fariseos y herodianos, una comitiva, para procurar coger a Jesús en algún desliz, pero no lo consiguen. Así que, estando ya Jesús en Getsemaní, junto a sus discípulos, es apresado al ser traicionado por Judas, como sabemos, por 30 piezas de plata. Es llevado ante Anás primeramente y después a Caifás, juntamente con aquellos del concilio, y allí es declarado culpable de blasfemia. Pero ese concilio, a la mañana siguiente, muy de mañana, ratifica esa blasfemia. Por tanto, es llevado ante Pilato, y éste, después de mandar azotar a Jesús es llevado ante toda la chusma, ante toda la gente, la multitud que se encontraba allí, y es condenado a muerte de cruz, porque aquella gente lo que quiere, y como se tenía por costumbre, en lugar de que liberasen a Jesús, quieren que sea liberado Barrabás. Así pues, Jesús es llevado al Gólgota y crucificado allí. Por último, es enterrado en el sepulcro que tenía José de Arimatea. En ese momento podría decirse, ¿verdad?, que había acabado todos los acontecimientos que habían habido, esos acontecimientos, ese ministerio de Jesús, que hubieran llevado precisamente a una frustración total. Pero algo sucede y es lo que narra y lo que hemos leído en el Evangelio de Marcos. Este hecho va a cambiar absolutamente todo, porque queda totalmente contrastado y ratificado por lo anunciado a través de los profetas, como diría Isaías en los últimos versículos del capítulo 53. Pero mirar, si nos acercamos a los líderes de algunas religiones, nos daremos cuenta, por ejemplo, pues que Buda está muerto,
que Mahoma también está muerto, pero Jesús no. Jesús no. De todos los demás, sus tumbas no están vacías, pero la de Jesús sí. Y esto es un hecho real e histórico. Si Jesús no hubiera, pues, resucitado, la pregunta sería, ¿para qué creer entonces en él? No habría base para ello. Como dice el apóstol Pablo cuando escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y llevado a ello debido a unos miembros, ¿verdad?, de la iglesia de Corinto que negaban la resurrección de los muertos y consecuentemente en esa negativa estaban incluyendo a Jesús. Es cuando entonces en ese capítulo y en el versículo 14 el apóstol Pablo tiene que explicarles que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y en el versículo 17, cuando llegamos a él, vuelve a repetirles, a incidir en lo mismo, y les dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no se hubiera producido, pues, la resurrección de Jesús, evidentemente no habría cristianismo. Y no lo habría porque entonces la muerte de Jesús hubiera formado parte de tantas y tantas otras muertes. No tendría ninguna relevancia. Y los cristianos seríamos, como sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, seríamos dignos de lástima. Pero Pablo no termina aquí. Su explicación continúa y en los versículos siguientes extiende, amplía, ¿verdad?, el tema de la resurrección para que se den cuenta que el negar la resurrección de los muertos es totalmente errónea. Y dicho todo esto, cuando nos acercamos al hecho de la resurrección, como sucede con otros eventos, los 4 evangelios, que no los podemos perder de vista, esos 4 evangelios lo narran, pero conservan cada uno su propio estilo, dando detalles que complementan y completan entre sí el cuadro de lo que ha sucedido en ese domingo por la mañana. Por consiguiente, debemos ir a cada uno de los evangelios si queremos tener una visión amplia de todo lo que ha acontecido. Ahora bien, cuando leemos el relato en los 4 evangelios referente a la resurrección de Cristo, nos damos cuenta que nos falta algo. Algo que cuando lo leemos evidentemente nos pasa desapercibido totalmente. Y ese algo es el hecho del acto mismo de la resurrección. Fijémonos que cada uno de los evangelistas parte de la escena en que la piedra ya está movida, ya ha sido removida, pero el cuerpo de Jesús no está allí. No cuentan cómo resucitó. Es decir, que fue lo que sucedió en el momento justo, en ese momento mismo de la resurrección, de estar muerto a volver a la vida. Y cuando reparamos en ello, automáticamente nos surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los evangelistas, los 4 evangelios, no narran ese momento concreto? Y lo más seguro, o es plausible, que si se hubiera transcrito ese hecho, lo más seguro es que hubiera aparecido la especulación. Y la palabra de Dios no especula. Lo importante, por tanto, y el énfasis que debemos de hacer de la palabra, es que recae en el hecho en sí de que Jesús resucitó, ha resucitado, y esta es la premisa única a la que debemos atender. Cuando leemos los versículos de Marcos, se observa que narra lo más grande, lo más glorioso, con una sencillez y una
y una brevedad que nos resalta en 8 simples versículos. Algo sublime, algo extraordinario, algo que va a cambiarlo todo, lo relata solamente en 8 versículos. Y cuando comparamos los 4 evangelios entre sí, nos damos cuenta que no se coincide en el número, en el nombre de las mujeres. Por ejemplo, Lucas se fija en el movimiento de algunas mujeres, las que habían venido siguiendo a Jesús desde Galilea, otras más, que se habían unido para ir al sepulcro. Cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, Juan solamente nombra a María Magdalena, Mateo a María Magdalena y a la otra María. Por el contrario, Marcos nombra solamente a 3 mujeres, como hemos leído en el versículo 1. 3 mujeres que habían estado en la crucifixión de Jesús: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. La cuestión es que cada uno de los evangelistas relató el episodio, ese preludio de la resurrección de Jesús, conforme al criterio de destacar los detalles desde distintos ángulos. Pero ninguno de los 4 evangelios se contradicen. Es más, se complementan, porque al sepulcro no fueron ni 1, ni 2, ni 3 mujeres, fueron más. Y fueron, como hemos dicho, las mujeres que habían estado al pie de la cruz y otras más. Lo que sí puede ser, cuando leemos los relatos de los 4 evangelios, lo que sí puede ser es que María Magdalena se hubiera adelantado a las otras mujeres. Ahora bien, en el texto leído de Marcos, el énfasis lo establece en el hecho de la resurrección, aunque desde la perspectiva de la vivencia de aquellas mujeres. Y en esas mujeres, en ese protagonismo de ellas, se observan 4 aspectos interesantes. Versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Encontramos aquí a unas mujeres con un deseo ferviente. Mujeres muy de mañana que se acercan al sepulcro, se dirigen allí con especias aromáticas para ungir al Señor. Pero no había sido posible el mismo viernes, porque estaba muy cercano que comenzara el día de reposo, el sábado. Así que, como sabemos, el sábado duraba hasta la caída del sol del día siguiente, es decir, del sábado. En segundo lugar, versículos 3 y 4. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esas mujeres van hacia el sepulcro, pero con una preocupación. ¿Quién nos va a remover la piedra? Una piedra grande, pesada. ¿Quién nos moverá la piedra? Pero a pesar de eso, a pesar de esta preocupación, el deseo de ellas es mucho más fuerte. Y sin embargo, al llegar allí, resulta que ven que esa piedra, esa preocupación desaparece de ellas, porque hay acceso al sepulcro. Y lo interesante de este hecho es que no fue removida para que saliera Jesús, sino precisamente para que esas mujeres pudieran entrar y comprobar el hecho fehaciente de que Jesús ya no estaba allí, sino que había resucitado. Y automáticamente esas mujeres se convierten en las primeras personas en experimentar y ser testigos de la resurrección de Jesús. Pero la tercera observación, seguimos leyendo, y la encontramos en los versículos 5 y 6.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Por parte de ese ángel, aquellas mujeres deseosas de ungir al Señor, con la preocupación de quién nos iba a quitar la piedra, ya desaparecido, ahora son consoladas. Ellas iban a ungir al Jesús muerto. Era algo que se acostumbraba a hacer como una expresión de amor y al mismo tiempo para tapar, evidentemente, el mal olor, ¿verdad?, que con los días se producía cuando se empezaban a descomponer los cuerpos. Pero estas mujeres, con la acción de ungirlo, querían tener un último servicio hacia Jesús, al que amaban tanto y al que habían seguido desde Galilea. Ellas no esperaban que Jesús resucitase y aún así fueron fieles hasta el último momento y más aún, contrariamente a aquella acción de abandono por parte de los discípulos. Pero estas mujeres se encuentran con el anuncio del ángel que la tumba está vacía, ya que Jesús ha resucitado, según el anuncio de aquel ángel. Así que el Señor recompensó la fidelidad de ellas, haciendo que fueran las primeras testigos de su resurrección. Y por último, en cuarto lugar, la cuarta observación es el versículo 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esas mujeres son comisionadas. Pudieron comprobar con sus propios ojos que Jesús había resucitado, ya no estaba allí en la tumba, porque vieron los lienzos y el sudario. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Salieron a dar la buena nueva, la buena noticia, con temblor, con miedo. Como leemos en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Visto pues esto, como hemos indicado, el énfasis recae en que la tumba está vacía porque Jesús ha resucitado. Versículo 6. Aquellas mujeres se dirigían al sepulcro preocupadas de cómo vamos a poder mover esa piedra. Y cuando llegan, sorpresa, esa piedra es quitada y la tumba se encuentra abierta. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Las mujeres se dirían tal vez entre sí: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Mateo nos dice en el capítulo 28, versículos 2 y 3, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Un ángel había movido la piedra para que ellas pudieran entrar y ver realmente que el cuerpo de Jesús no se encontraba allí. Posiblemente aquellas mujeres, con rasgos de extrañeza, lógico, y de asombro, tal vez se preguntarían entre ellas: ¿qué está pasando aquí? Vimos a Nicodemo y a José de Arimatea cómo dejaban el cuerpo del Señor dentro del sepulcro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la respuesta a sus preguntas no se hace esperar. Ya lo hemos leído. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Lo que Jesús ya en su ministerio había dicho en varias ocasiones se ha cumplido.
Él dijo a sus discípulos que le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar a los 3 días. Y es que el propósito de Dios no finalizó en la cruz. El propósito de Dios no finalizó en el sepulcro, sino que se mostró el propósito de Dios en la resurrección de su Hijo. Y es a partir del anuncio del ángel que aquellas mujeres son encomendadas a anunciarlo a sus discípulos. Y curiosamente añade el texto, versículo 7, y a Pedro. ¿Por qué no mete a Pedro en la bolsa de los discípulos? ¿Por qué los saca? ¿Por qué los separa a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué? Y la razón se encuentra en lo sucedido la noche del jueves. ¿Qué pasó la noche del jueves? Aquel Pedro tan impetuoso, ¿verdad? Le falta tiempo para decir al Señor, yo moriría por ti. Y esa noche resulta que Pedro le niega 3 veces. Tal como le había dicho el propio Señor. Y ahora es el momento que el Señor, oportuno, justo, una vez resucitado, desea restaurar a Pedro. ¿Y cómo lo hace? Con aquellas 3 preguntas. Simón, ¿me amas? 3 preguntas por las 3 negaciones. Y es que los días de utilidad de Pablo en el ministerio no habían concluido en esa fatídica noche del jueves. Una demostración más, podemos decir y afirmar, de que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Por otro lado, la reacción de esas mujeres está llena de múltiples emociones. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El texto paralelo, si nos vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 8, lo expresa diciendo que salieron con temor y con gran gozo. Temor, espanto, miedo, gozo, esperanza. Aquellas mujeres todo lo estaban sintiendo al mismo tiempo. El viernes pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesús. Y ahora se están dando cuenta que lo que parecía el final, precisamente es el principio. Es el principio. Por tanto, la resurrección lo había cambiado todo, absolutamente todo. De forma que corrieron y se dirigieron a comunicarlo a los discípulos, según Mateo y Lucas. En cambio, Marcos, en el versículo 8, como hemos leído, dice que las mujeres no dijeron nada a nadie por miedo. Chocante esto. Es chocante. Uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Lo comunicaron o no a los discípulos? Evidentemente que sí. Entonces, según el relato de Marcos, ¿por qué no dijeron nada a los 4 vientos? ¿Por qué no fueron por la ciudad proclamando que Jesús había resucitado? ¿Por qué ese miedo? Y la idea de Marcos es que no fueron por todas partes diciéndolo, sino que lo anunciaron solamente a los discípulos tal y siguiendo las instrucciones del ángel. Y es a partir de ese anuncio que aparecen una serie de evidencias de la resurrección. De entrada, es que la tumba se encuentra vacía. Hay que saber, en ese momento de que la tumba está vacía, hay que saber que la tumba tenía puesta una piedra muy grande, de grandes dimensiones, y también sellada con el sello romano. De forma que si alguien hubiera querido robar el cuerpo de Jesús, se estaba exponiendo a morir. Además,
estaba custodiada por una guardia romana que habían solicitado precisamente los líderes religiosos. Y sabemos por la historia que los soldados romanos eran muy disciplinados. Y esta es la primera evidencia. A continuación, Jesús se le aparece a María Magdalena, cuando lo leemos en otro texto, posteriormente a sus discípulos, luego nuevamente a sus discípulos ya con Tomás, aquel que había dicho, si no lo veo, no me lo creo. Después a los 2 discípulos camino de Emaús, después a 500 personas más, y así durante 40 días. Algunos de los que tuvieron ese privilegio de ver en primera persona a Jesús resucitado dieron testimonio, tal como dice el apóstol Pablo nuevamente en el capítulo 15, muy importante, de Primera de Corintios. Por consiguiente, la resurrección del Señor no es un bulo, no es una fábula, es un hecho. Es un hecho. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la resurrección? Y tenemos que, sin dejar al apóstol Pablo, tenemos que irnos a la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde el apóstol Pablo escribe diciendo, e inicia su carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo da a conocer de entrada a la persona central del Evangelio, que no es otro que Jesucristo. Y lo hace diciendo que es el Hijo de Dios. Aún más, versículo 4, no dice que fue hecho, sino que fue declarado Hijo de Dios. De manera que este título tiene que ver directamente con la resurrección y con la exaltación del Señor. La resurrección acredita lo dicho de sí mismo. Por consiguiente, la resurrección de Cristo es la evidencia de su deidad y el triunfo, evidentemente, sobre el pecado. Asimismo, la resurrección anuncia la victoria de la vida sobre la muerte. Acordémonos de las palabras de Pablo, versículo 55 de Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En el capítulo 6, versículos del 5 al 8 de la carta a los Romanos, encontramos cómo la identificación de Cristo trae sus consecuencias en la vida de los creyentes. Pablo utiliza para explicarlo el ejemplo de un injerto que se hace en las plantas. De manera que el creyente con Cristo murió, pero con él vivirá por medio de la resurrección. Y por último, sin dejar la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, el propio apóstol Pablo vincula la expiación con la justificación. Aquí Pablo escribe, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el apóstol Pablo aquí es lo que está viendo la muerte y la resurrección de Cristo como una unidad que no puede separarse, porque no puede haber resurrección si antes no ha habido muerte. Sin embargo, de cada una de ellas se desprende que la muerte de Cristo trató la cuestión de nuestro pecado y que su resurrección automáticamente garantizó la justificación. La muerte no garantizó el final porque se hubiera quedado todo como una mentira. Pero el acto de la resurrección es lo que verdaderamente da sentido a la vida.
La resurrección es la firma de Dios, y pongamos atención a esto. La resurrección es la firma de Dios en cuanto a que el sacrificio de Cristo es válido, suficiente y único. La resurrección es la firma de Dios en cuanto a que el sacrificio de Cristo es válido, suficiente y único. Ahora bien, volvamos a los discípulos. Discípulos de quienes se nos dice que mientras las mujeres iban al sepulcro, ellos se encontraban encerrados y tristes. Y cuando les son dadas las noticias de que Jesús ha resucitado, la reacción ¿cuál es? Incredulidad. Incredulidad. Los discípulos pensaban que con la muerte de Jesús, pues como hemos dicho anteriormente, todo había finalizado. Ya no había más. No recordaban que el Señor en más de una ocasión les había dicho que al tercer día resucitaría. Así que tenemos a unos discípulos con una incredulidad, podríamos decir, momentánea. Es por eso que cuando Jesús se presenta ante ellos por primera vez, les tiene que reprender. Pero en el instante en que ven a Jesús, esa incredulidad desaparece, deja de ser, y automáticamente se produce un cambio en ellos. De estar tristes, apesadumbrados, de estar cabizbajos, pasan rápidamente a un gozo, a una alegría. Empiezan a regocijarse, como expresa Juan en el capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Encontramos, pues, en la actitud de los discípulos que si todo hubiera quedado en el sepulcro, no habría razón de seguir como pensaban en un principio. Pero cuando comprueban que la resurrección es un hecho, inmediatamente les da sentido a sus vidas y a su fe. Y es que la resurrección es el cumplimiento de la promesa y la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué sentido tendría nuestra vida? Volvamos al capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo es claro. Es claro cuando a los miembros de la iglesia de Corinto les argumenta la situación y les plantea una pregunta. ¿Cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y a partir de esta cuestión, de esta interrogante, surge entonces el desarrollo del tema. Y lo concluye enfáticamente por 2 veces. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es la predicación y vana también la fe, como hemos dicho anteriormente. Así que siguiendo, Pablo escribiendo, les dice, entonces los que durmieron en Cristo perecieron, de modo que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, recordemos, los más dignos de conmiseración, de pena, de lástima de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo no resucitó, quienes murieron en la fe no les sirvió de nada. No les sirvió de nada. Por lo que entonces venimos a ser personas dignas de pena, dignas de lástima, dignas de compasión. Sin embargo, la Escritura sigue diciendo, por medio de la pluma de Pablo, y dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, por tanto, nosotros también resucitaremos, porque su resurrección lleva implícita la nuestra. De manera que la esperanza está intacta, y esa esperanza está fundada en la persona de Cristo. Así que podemos afirmar que no somos portadores de conmiseración, porque la resurrección de nuestro Señor es un hecho
irrefutable. La resurrección de nuestro Señor es un hecho irrefutable. Y como inicio a la conclusión, y por petición de una hermana, no voy a decir el nombre, quisiera iniciar esta conclusión recordando a un poeta, José Hernández. José Hernández, que escribió una poesía entre muchas y que se encuentran reflejadas en el libro Poemas para mi Dios. Y allí es donde hace un resumen, en una de ellas, de los acontecimientos de las últimas horas de Jesús. Y en esta poesía fluye el sentimiento de la esperanza. Y dice: ¿cuántas veces al ir por el camino de la vida con penas en el alma, tu recuerdo ha venido, Cristo mío, cual paloma de álbola inmaculada a traer en su vuelo al alma mía, cual ave mensajera, la esperanza? ¿Cuántas veces, en horas de tristeza, de angustias solitarias, cuando el mundo alocado en sus placeres junto a mi lado pasa, tu recuerdo bendito, Jesús mío, es siempre como el alba, que al revestir el cielo de esplendores y nubes irrizadas, despierta la avecilla que reposa colgada de una rama, y a las flores entreabre sus corolas que inundan el ambiente de fragancias, y pone mil gorgojeos en las aves, y besos en las auras, y música en las fuentes, y perlas en la escarcha, y alfombra de verdor en las praderas, y augusta majestad en las montañas. Cargado con mi cruz, cual tú, Dios mío, quiero acercarme a la montaña santa, para tener más vivo tu recuerdo y para sentirte más cerca de mi alma, para olvidar las voces de sirenas que entre los vicios y pecados cantan, y abrazado a tu cruz inconmovible, olvidarme del mundo y de sus galas. Es que me emociono. Y pensar que tú solo es mi vida, mi redención, mi calma, mi luz en las tinieblas de la vida, mi única importancia. Y voy a concluir, porque no puedo seguir más. Y si algún día, al andar por el camino de la vida con penas en el alma, si algún día, Dios mío, cansado flaqueara, que venga tu recuerdo de la montaña santa, que venga tu recuerdo, cual paloma de álvora inmaculada a traer en su vuelo al alma mía, cual ave mensajera, la esperanza. Y esta esperanza es la que revivió en aquellas mujeres y en los discípulos, y que se encuentra ratificada por la tumba vacía, una tumba que no pudo retener al Hijo de Dios. Y esa resignación de aquellas mujeres mientras se dirigían al sepulcro quedó desterrada automáticamente ante el anuncio del ángel que les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar donde le pusieron. Aquellas mujeres fueron las primeras en experimentar la buena noticia y las de dar testimonio de lo que había acontecido, dando paso a una serie de evidencias testimoniales por parte de Jesús. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, de manera que todos quienes creemos en Él también resucitaremos y estaremos con Él en su presencia, gozándonos de ella, o tal vez cuando venga a buscarnos. Así pues, la muerte no pudo retener a nuestro Señor, de manera que su resurrección es un hecho y una victoria para siempre sobre la muerte. Y Lucas, cuando nos acercamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 14 y 15, deja bien claro una cosa, y dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vamos a resucitar todos, justos e injustos, creyentes y no creyentes.
La situación es una. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos creído verdaderamente en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, vamos a vivir por siempre en su presencia. Pero, hay un pero. Los que no se han arrepentido de sus pecados y no creen, van a vivir para siempre, pero fuera de la presencia de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Recordemos, por tanto, que la resurrección es la firma de Dios en cuanto a que el sacrificio de Cristo es válido, suficiente y único. Dios, por medio de su palabra, nos trae una buena noticia, te trae una buena noticia, y esta es que Cristo ha resucitado. Que Él nos bendiga.